Hola, profesora. Nuestro equipo está conformado por Daira Alicia Santiago Rivera, Mildred Michelle Martínez Madrigal, Heriberto Hernández Cruz, Manuel Leobardo Cruz López y Mitzi Yasmín Luna Valencia. Los principales indicadores macroeconómicos los podemos identificar como el PIB, inflación, tasa de desempleo, tasa de interés, seguridad y accesos a servicios, entre México y un país emergente. Un país emergente es aquel que está evolucionando de ser una economía de bajos ingresos a convertirse en un país desarrollado. Entonces, no solo está mejorando el nivel de ingresos de sus habitantes, sino también su calidad de vida. A continuación se describen las variables macroeconómicas a analizar, para así poder observar el comportamiento entre México y un país emergente. Es el indicador que mejor representa la marcha de una economía y representa la suma de la producción de un país en un año. Se observa el comportamiento del PIB per cápita, es decir, la relación del PIB y el número de habitantes. Este indicador permite obtener una primera visión sobre el nivel de la riqueza de los habitantes de un país. No obstante, es importante tener en cuenta el grado de desigualdad existente en los países. Ejemplo de ello es la brecha entre ricos y pobres, la cual es muy alta. Como tal, ocurre en Colombia. Como podemos observar, aumenta un 3.1, ya que por otro lado cabe mencionar el escaso crecimiento de la tasa en México, crece un 6%, observado desde 2016 hasta 2015, donde obtuvo un 2.5%. México tiene una tasa promedio de 4.9, pero Colombia esta vez sí rebasa y se encuentra entre uno de los países más elevados de tasa de desempleo, con un 10.1, ya que el escaso nivel de desarrollo en materia de estado de bienestar, ausencia de subsidios por desempleo, característico de los países en vías de desarrollo. Es la capacidad de las personas, los hogares o las comunidades de satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible y con dignidad. En el análisis de la situación económica es importante considerar las fuentes de ingreso monetario de la P65+, según el sexo. Las estadísticas revelan las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a recursos económicos, donde se señala la desventaja femenina de menor capacidad de ingresos. Con relación a las transferencias, el 80.5% de las mujeres gana menos a comparación del 83.3% de los hombres que tienen mayor ingresos por esta vía. En Colombia, alrededor del 27% de las personas mayores de 50 años trabaja y el 50% lo hace desde la informalidad. La cifra local señala que el 50.09% de los trabajadores de todas las edades lo hace desde la informabilidad. Los adultos mayores que no se encuentran trabajando podrían encontrar su sustentabilidad en fuentes no laborales de ingreso, de entre las cuales se encuentran las transferencias económicas que se dividen en los envíos de dinero dentro o fuera del país, la jubilación por sistemas de pensiones y los ingresos mediante programas sociales. Es uno de los aspectos a mejorar por alguno de los países pertenecientes a la ALADI, ya que al tratarse de países en vías de desarrollo, los productos que exportan son de menor valor y generan menor valor agregado que el que exportan los países desarrollados, teniendo un promedio superior por 3.7 de Colombia hacia México. Podría definirse de manera concisa y efectiva como el precio que debo pagar por el dinero. Es el porcentaje al cual está invertido un capital en un periodo determinado, lo cual se conoce como el precio del dinero en el mercado financiero. En México, el Banco de México expresó que su tasa de interés de referencia en 25 puntos base de 7.50 a 7.25%. La inflación general anual presentó un repunte a finales del año 2017, alcanzando un nivel de 6.77% al cierre del año. Los aumentos en los precios de algunos energéticos, principalmente del gas LP y de ciertas frutas y verduras. En su caso, Colombia, si bien a decisión del Banco de la República, estuvo basada en el buen comportamiento de la inflación de los 2 primeros meses del 2019, que fue muy inferior a lo previsto y también a la estabilidad actual de la política monetaria por parte de la Federal Reserve Board.
teniendo una tasa de 4.75% en 2017, estando 2.75% debajo de México. El impacto económico de la violencia en México ascendió a 5.16 billones de pesos. Esta cifra equivale al 24% del PIB y representa un aumento del 10% en relación al 2017. Recordemos que México gasta solo el 0.81% de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial. Esta cifra equivale a la mitad del promedio de la OCDE y coloca a México en el nivel más bajo de los 33 países miembros. Mientras que en Colombia tiene una tasa de criminalidad excepcionalmente alta. Esta información se sostiene al menos para los últimos 20 años y se puede comprobar con las cifras sobre asesinatos que hay ahí. Mientras que en Colombia la tasa de homicidios ha sido de 77.5 por cada 100.000 habitantes. Los países emergentes es una clasificación que permite agrupar a aquellos mercados que no son países en vías de desarrollo, pero que a su vez no han alcanzado el estatus de país desarrollado. Sin embargo, es una definición demasiado relativa y que puede generar confusión. Para que una economía pueda ser considerada como emergente, se necesita de los indicadores macroeconómicos como base para las siguientes condiciones que deben cumplirse para ser considerados de esta manera. Podemos resaltar la riqueza de materias primas y recursos, fuerte industrialización, creciente número de trabajadores jóvenes, estabilidad política, fuerte inversión extranjera, entre otras. En el caso de Colombia y México, son países emergentes, con casi los mismos procedimientos en sus indicadores macroeconómicos, por lo cual se requiere mayor esfuerzo del gobierno para que estos países pronto puedan llegar a ser potencias mundiales. Aunque ambos están muy lejos de esto, con la denominación de países emergentes podríamos suponer que son países que salen de un subdesarrollo o de una situación económica crítica y a los que hay que ayudar o echar la mano.